Bienvenidos, hoy vamos a hacer estos membrillitos que están Para empezar esta receta vamos a poner la harina en un bol. Seguido de eso vamos a agregar el azúcar, la manteca, si es a temperatura ambiente siempre mejor. Esto lo vamos a integrar así con las manos hasta que nos quede así bien unido. Y nos faltaría agregar es el huevo. Y ahora esto lo vamos a mezclar bien con un tenedor. Además le vamos a agregar agua. Le vamos a ir agregando agua de a poquito. Si ven que se pasan de agua y les queda muy pegajosa, así, le pueden agregar un poquito de harina, no pasa nada. Una vez tenemos el bollo, lo vamos a pasar a la mesada y no es necesario que lo amasemos mucho. Vamos a amasar un poquito, pongo un poquito de harina. Una masa muy blandita, es una masa muy parecida a la masa de pasta frola. No esperen una masa muy lisa, es una masa de manteca blandita. Van a dejar así reposar con un poquito de harina por abajo para que no se los pegue, mientras seguimos preparando otras cosas. Seguido de eso vamos a agarrar alguna placa para horno, un pedacito de manteca, un poquito de harina, esparcimos bien por toda la superficie. Del total de la masa vamos a retirar un pedacito que nos vamos a guardar para hacer la parte de arriba y vamos a trabajar con la otra. Con un poquito de harina en la mano para que no se nos pegue, vamos a agarrar un pedacito de masa, vamos a hacer una bolita, la vamos a aplastar un poquito. Una vez la tenemos acá arriba, con una cucharita así, o si no incluso también lo pueden hacer con el dedo, le van a ir haciendo un huequito. Para que nos quede bien la forma le vamos a echar un poquito de harina arriba, un poquito, lo vamos a hacer así. Y van a ver cómo va quedando esa formita. Una vez lo tenemos así, lo vamos a mandar al freezer. Vamos a agarrar la masa que habíamos reservado, vamos a echar un poco de harina en la mesada. Y con la masa que nos había sobrado vamos a hacer unos choricitos. Y así como nos queden los vamos a ir reservando. Bueno, acá tenemos la pava caliente, un fuego medio, bajito. Y acá vamos a poner una sartén a elección. Si vos querés lo haces con agua. Yo le voy a poner un poco de licor de miel, vos podés usar un coñac. Lo vamos a dejar que caliente un poquito. Bueno, y ahí arriba vamos a echar el dulce de membrillo, cortado en pedazos chiquititos. Bueno, como está quedando un poco pesado, le vamos a agregar un chorrito de agua, un poquito nomás, está hervida el agua, para no enfriar la cocción. Es importante que le vayas agregando el agua caliente para que no se te pegue y se disuelvan bien todos los grumos. ¿Ven cómo se va haciendo? Cuando ya lo tenemos así, sin grumos, ahí ya podemos apagar y retirar del fuego. Bueno, ahora agarramos la masa que teníamos en el freezer y con una cuchara le vamos a ir agregando el membrillo. Resérvense un poquito esto último, así una pinceladita, porque lo vamos a usar para pintar después. Después de poner el membrillo, vamos a ponerle los choricitos que habíamos hecho. Fíjense que van 2 rectas y 2 en diagonal, no van todas en diagonal. Si vos las haces todas en diagonal te va a terminar quedando una cuadrícula. Y ahí tenemos nuestro membrillito. Esto para hacer mucho más rápido lo podés hacer con una manga y va a ser rapidísimo. Ahora que vamos a hacer más o menos 15-20 minutitos más de freezer nuevamente. Lo mandamos a freezer porque esto es una masa de manteca. La manteca con el calor se expande. Entonces necesitamos que esté frío para que sea un golpe de calor y cocine antes de que le dé tiempo a expandirse. Si no se hacen toda una cosa fea expandida y no te va a salir. Entonces del freezer al horno al tope. Con el horno precalentado. Después de ese tiempo de freezer a horno medio alto, más o menos 10-15 minutitos hasta que esto dore. Un detalle, esta es mi cocina y no tiene temperatura, entonces yo les digo horno medio porque lo dejo ahí. Y mientras se cocinan, vamos a volver a derretir este membrillo, pero esta vez un poco más blandito. No tan espeso como lo hicimos la primera vez, porque es para dar una pinceladita, así que le vamos a poner bastante más agua. Bueno, y así nos tiene que quedar bien líquido, más similar a un caramelo. La cocción va perfecto, porque de abajo ya están cocidos. Como yo los quiero doradito de arriba, lo que voy a hacer para que no se me quemen es meterlos en la parte de abajo del horno. Lo vamos a meter acá, en esta parte. Y como ven le da el fueguito desde arriba y se van a cocinar increíble. Miren que la parte de abajo del horno es literal 1 minuto, 2, 3 como máximo, si no les van a salir tostadas. Ahora es momento de poner en acción el membrillo que habíamos guardado.